Este ejercicio de diagrama de Gantt y diagrama de PERT. Miremos esta tabla que tiene las actividades en la celda de la A a la I, que dijimos que cada letra podía significar un proceso o una tarea y que iba a tener en esta siguiente tabla, en esta columna, la duración, que puede ser ya en días, horas, meses o años. En este ejercicio vamos a verlo que es con respecto a días. Entonces tenemos esta tabla y vamos a proceder a hacer el diagrama de Gantt. Como les había dicho en los apuntes o en su presentación, vamos a ver la actividad A, donde dice que va a durar 5 días. Acá ya tengo la tabla donde nos va a decir que nuestra actividad A nos dice que dura 5 días. Entonces yo les explicaba que teníamos que colorear o resaltar el proceso de estos 5 días para identificarlos con un color. Entonces decimos que hasta el quinto día. Vamos con el proceso B. En el proceso B dice que dura 2 días, pero acá tiene en la columna predeterminado o precedente que nos dice que va a terminar o va a iniciar el proceso B hasta que termina el proceso A. Nos dice que el proceso A termina en el día 5. Entonces, hasta que finalice ese, podemos iniciar el proceso B, que dice que dura 2 días. Entonces acá marcamos que nos va a iniciar en el sexto día y finalizar en el séptimo día. Vamos con el proceso C. El C nos dice que también va a terminar en el proceso A y va a durar 4 días. Entonces, si bien vamos aquí, dibujamos del sexto día también, solo que va a durar 4 días hasta el noveno día. Y de igual manera nos dice que el proceso D y el proceso E también terminan al finalizar el proceso B. Entonces, se dan cuenta acá, también dice que van a durar 5 días. Entonces, ¿qué pasa también con el en la actividad o tarea F? Dice que también al finalizar el proceso C, que dice que el C es el noveno día, va a iniciar el proceso F, ¿verdad? Entonces van a tener 5 días. Entonces va del día 10 hasta el día 15. ¿Qué pasa en el proceso G? Dice que al finalizar el proceso E y el proceso F va a durar 2 días. Entonces nos vamos acá a la columna G y hasta que termine el proceso E y el F. Entonces el proceso G nos dice que hasta que termine el E y el F va a iniciar y va a durar 2 días. Entonces si buscamos el E y el F termina en el día 16 y el E termina en el día 12. Entonces, ¿cuál es el que tiene más días acá? Sería el F, ¿verdad? Entonces acá termina el F, va a iniciar con 2 días, que sería lo siguiente, ¿verdad? Muy bien, y el H dice que esta finalice el día D. El día D termina en el día 12. Entonces, el H sería en el 13, 14 y 15. 13, 14 y 15.
Y el I también nos dice que hasta que termine el proceso G y el H va a iniciar con 5 días. Entonces miramos el G y el H y terminan en el día 16. Entonces sería del 17 hasta el 21 día. Ahora bien, ¿qué pasa con el diagrama de PERT? En el diagrama de PERT también tenemos, viendo el ejemplo anterior, la misma tabla donde dice que el proceso A tiene duración 5 días, el B2, el C4, el D5, el E5, el F2, el G tiene 2, el H3 y el I tiene 5. Entonces, para dibujar el diagrama de PERT va acompañado, si miran acá, una circunferencia o círculos que le llamamos nodos, y va a tener un inicio y un final. Así inicia el diagrama de PERT y nos dice que dibujamos el proceso A, que va a durar 5 días, y seguimos con el siguiente nodo. Acá miramos que el B nos dice también, ¿verdad?, que va a iniciar hasta que termine la tarea o el procedimiento A. Entonces dibujamos acá y tenemos B y nos va a decir que dura 2 días. Si bien también, entonces este sería, ¿verdad?, el B. El siguiente es el C y también nos dice que hasta que termine el procedimiento, la tarea A, y nos dice que va a durar 4 días. Entonces dibujamos acá y hacemos el camino, que va a ser C y dura 4 días. Entonces el siguiente sería el D y nos dice que el D también va a iniciar hasta que finalice el B y va a durar 5 días. Pero acá también dice que E va a iniciar hasta que termine B. ¿Qué hacemos para acá, verdad? Entonces podemos tomar esta ruta también y le vamos a decir que E va a iniciar hasta que finalice el procedimiento B, que son 5 días. Entonces podemos tomar esa ruta. ¿Se recuerdan que C estaba acá? Entonces F nos dice que va a iniciar hasta que termine C. Entonces a este le corresponde F con 5 días. Entonces G sería el siguiente, que G nos dice que hasta que terminalice E y F. Entonces aquí hacemos esta ruta y va a decir que tenemos 2 días. Al igual que también H sería este, va a iniciar hasta que termine el precedente, que es D, con 3 días. Y por último tenemos ahí donde nos va a decir que hasta que finalice G y H va a durar 5 días. Entonces sería este nuestro último nodo o nuestro último proceso. Esperamos resolver las dudas el día de clases. Entonces por favor les recomiendo conectarse a la hora indicada y estaremos resolviendo las dudas. Hasta luego.